Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. 155, 158. Chapter 155. Chunin Exams, Attendee Exam Personal Talk Narración en POV. La conversación sobre las siguientes fases de los exámenes Chunin no fue tan agitada ni tan importante. La verdadera razón por la que estaban allí era para hablar sobre las finanzas y el estado de sus pueblos. Aún así, durante el debate sobre los asistentes se plantearon algunos puntos positivos. Siento que la situación es un poco injusta. Considerando todo, gente como el demonio de una pierna de la Hermandad Oscura no debería competir con novatos. El primero en mencionarlo no fue otro que Yoriko, el líder de los Uzumaki. Su preocupación era, sin duda, fundada. Tatsukio no solo era el más hábil entre los reclutas de la Hermandad Oscura, sino que también estaba a la altura de muchos Jonin que debían supervisar los exámenes bajo las órdenes de Sakumo. Bueno, escuché que el Jinchuriki de la hoja también participará. Supuestamente la chica es bastante poderosa, aunque apenas parece capaz de aprovechar el chakra de la bestia con cola. Y he oído que un usuario de las cadenas de sellado de adamantita también está participando del lado de Uzumaki. Sin embargo, el Raikage no tardó en salir en defensa de Ken, señalando rápidamente que los exámenes Chunin de ese año estaban repletos de talentos y niños que realmente ya deberían haber sido promovidos a Chunin, considerando todas las cosas. Diablos. Incluso nosotros trajimos a la Jinchuriki de 2 colas para que adquiera experiencia. A pesar de su corta edad, ya es capaz de controlar casi por completo una capa de chakra. Continuó hablando con un poco de orgullo mientras hablaba de los reclutas que también estaba trayendo. Supongo que es justo decir que todos hemos traído lo mejor de nosotros. También traje solo a los niños más talentosos, pero la mayoría ya son capaces de cubrir completamente sus espadas con chakra e incluso pueden usar cortes de viento voladores con cierta habilidad. Mifune sudaba un poco porque se sentía algo inadecuado. Era cierto que los aprendices samuráis que había traído eran bastante fuertes. Pero comparados con otros competidores, eran realmente deficientes. Parece que todos decidimos que estaría bien enviar a los mejores. Todavía son reclutas, les falta experiencia, como a los demás. Algunos de los reclutas más ingeniosos podrían superar la diferencia de poder. La vida que llevamos no se trata solo de combate frontal al final del día. Ken suspiró al encontrar toda la situación interesante. Por lo menos, los exámenes Chunin serían interesantes de ver. Aunque la fase final del examen fuera un torneo, no estaba destinado a ser el más fuerte el que ganara. Los shinobi solían usar trucos para luchar, al igual que los asesinos de Ken. Los samuráis de Mifune probablemente también fueron entrenados sobre qué esperar cuando se enfrentaran a shinobi, por lo que los resultados no estaban destinados a ser tan claros. Las cosas podrían ponerse interesantes este año. El Raikage sonrió mientras miraba a todos los presentes con un poco de emoción brillando en sus ojos. El primero en irse fue Yoriko, especialmente después de enterarse de que su hija supuestamente había salido en una cita. El pobre Minato no tenía forma de saber lo que le esperaba. Ken sí habló bien de él, aunque no hubiera sido necesario. Kusina probablemente era lo suficientemente terca como para pelear con su padre, sobre todo si él intentaba acercarse e inmiscuirse en su vida amorosa. A pesar de ser técnicamente la princesa del clan Uzumaki, no tenía ningún vínculo político con el remolino excepto su linaje, por lo que no existía tal cosa como un matrimonio arreglado ni nada por el estilo para ella. Después de su abrupta partida, la reunión no duró mucho más. El Raikage y Mifune se fueron bastante rápido, cada uno atendiendo sus propios asuntos. El Raikage invitó a Ken a tomar una copa, pero el asesino ciego tuvo que negarse, afirmando que todavía tenía algunos asuntos que resolver con el Hokage, para gran sorpresa de dicho Hokage. Las interacciones del joven asesino con Hiruzen habían sido bastante escasas durante su encuentro, y posteriormente incluso después del mismo. Jiraiya regresó a la Hermandad Oscura para seguir aprendiendo de Ken, pero ese fue el alcance de las interacciones de Ken con la hoja. Nadie sabía tampoco de las actividades extracurriculares de Ken dentro de la hoja, ya que había sido extremadamente reservado sobre contactar al líder del gremio de información. Hiruzen estaba un poco confundido, pero asumió que Ken probablemente quería hablar sobre los arreglos con Jiraiya y la duración de su tutoría cuando se trataba de Senjutsu. Lo cual fue bastante conveniente para él, ya que también quería hablar con Ken en algún momento sobre eso.
Jiraiya ya había mejorado muchísimo en relativamente poco tiempo. Había estado estancado durante mucho tiempo, sin poder convertirse en un sabio perfecto, pero con la ayuda de Ken, ya lo había logrado y podía mantenerlo durante al menos 2 minutos, incluso sin la ayuda de mamá y papá. Fue un progreso monumental para alguien con tan poco talento como Jiraiya. Es cierto que Senjutsu era muy difícil de dominar, pero los métodos de enseñanza de Ken eran tan originales y revolucionarios en comparación con los sapos, que incluso alguien carente de talento podía convertirse en un sabio perfecto. Ken era un maestro tan bueno que Hiruzen pensó en enviar más gente para entrenarlo. Por supuesto, iba a ser mediante un intercambio, Hiruzen estaba consciente de que probablemente terminaría pagando un precio alto, pero tener más personas capaces de Senjutsu en la aldea nunca era algo malo. Después de que Mifune y el Raikage se fueron, el Hokage le hizo un gesto a Ken para que lo siguiera a su oficina, un lugar más privado. El asesino ciego obedeció, se levantó y se dirigió a la oficina mientras se balanceaba de un lado a otro rítmicamente. Oigan, uno de ustedes debería ir a llamar al actual líder de los Uchiha. El asesino estiró el cuello hacia un lado y miró a algunas personas aferradas al techo del pasillo. El Hokage se sorprendió una vez más, pero asintió y le hizo un gesto a su Anbu para que escuchara la petición de Ken. Quizás tengas un trabajo para los Uchiha. Son muy hábiles en diversos asuntos, así que no me sorprendería. Hiruzen recordó con mucho cariño a Fugaku Uchiha, el joven líder de los Uchiha. El Hokage lo veía como otra figura prometedora que residía en su aldea. Tras su encuentro con el Tsuchikage durante la última guerra, también se ganó un apodo muy apropiado. Fugaku Ojo Malvado, después de haber torturado al Tsuchikage hasta dejarlo inconsciente a través del genjutsu ocular. Las relaciones entre los Uchiha y la aldea también estaban en su punto más alto ahora que Danzo no estaba cerca para sembrar discordia entre ellos. Ken y el Hokage llegaron a la oficina rápidamente, e Hiruzen inmediatamente envió a todos los Anbu de la habitación lejos con un movimiento de su mano. El asesino ciego era un aliado, por lo que no había necesidad de protección en ese sentido. Fugaku también llegó a la oficina de Hiruzen bastante rápido, el hombre parecía ser bastante obediente. Señor Hokage, señor Ken, el líder del clan Uchiha inclinó la cabeza ligeramente mientras entraba en la habitación antes de proceder a pararse al lado del Hokage con los brazos cruzados. Ken se sentó en una cómoda silla frente al escritorio del Hokage, y el propio Hiruzen tomó su asiento habitual. Bueno, ¿de qué quieres hablar exactamente? ¿Y por qué pediste la presencia de Fugaku? Preguntó Hiruzen mientras guardaba lentamente el tabaco de su pipa. Bueno, antes que nada, quizás quieras dejar de fumar por ahora, ya que podrías atragantarte con el humo después de escuchar lo que voy a decirte. Ken se inclinó lentamente hacia la mesa y se quitó la mascarilla, mostrando una sonrisa bastante divertida. ¿HMM? Dudo que perdiera la compostura de esa manera, el Hokage respondió con una sonrisa ligeramente divertida, mientras que Fugaku simplemente observaba a Ken con cautela. El líder del clan todavía desconfiaba bastante de Ken, especialmente porque el hombre parecía tener una forma de entrar al pueblo a voluntad. No hay necesidad de estresarse demasiado por ahora, ya que somos aliados, pero esto sigue siendo bastante preocupante. Por desgracia, el ojo malvado no podía hacer mucho excepto escuchar mientras Ken abría la boca para explicar algunas cosas. Una pequeña parte de mi plan que no había mencionado previamente durante la guerra que marcó la fundación de nuestra alianza. Había aprovechado la oportunidad que me brindaron todos ustedes y su ayuda para perseguir al verdadero responsable de todo esto. El Hokage parecía un poco desconcertado. Se preguntaba qué habría hecho Ken específicamente durante la guerra. Sabía que Ken también se enfrentaba a un oponente bastante difícil, pero desconocía los detalles. Aún así, escuchaba atentamente mientras llenaba su pipa con tabaco nuevo. Me encontré con alguien a quien preferiría llamar una reliquia del pasado. Seguro que estarás de acuerdo, un anciano jorobado de pelo largo y puntiagudo, con el Sharingan en los ojos, y que decía llamarse Madara Uchiha. Hiruzen tosió inmediatamente, ya que había estado inhalando cuando Ken había pronunciado el nombre de Madara. Los ojos de Fugaku también se abrieron, antes de entrecerrarse y volverse críticos. ¿Madara Uchiha? ¿Uno de los fundadores de la aldea de la hoja? ¿El mismo que intentó destruirla después? Hiruzen pidió inmediatamente más aclaraciones. El mismo Madara Uchiha. No pude encontrar ningún registro de la muerte de Madara, nada aparte del hecho de que Hashirama había regresado a la aldea herido un día y que había afirmado que Madara estaba muerto. Cuando visité su supuesta tumba en la hoja a principios de esta semana, también estaba vacía. A estas alturas, me inclino a creerle. Ken habló con un tono bastante elocuente.
Había investigado, había agotado todas las vías a su alcance para averiguar más sobre cómo Madara había sobrevivido y cómo seguía vivo hasta ese día. Y no había logrado encontrar mucho, por lo que se encontró frente al Hokage y Fugaku. Y a juzgar por sus reacciones, Ken dudaba que pudiera obtener mucha más información nueva de ellos. Entonces, Madara Uchiha no solo estaba vivo, sino que gozaba de la salud suficiente para orquestar una guerra a tan gran escala. El rostro de Hiruzen parecía contorsionarse por la incomodidad. Bueno, su salud en ese momento es discutible. No estaba en condiciones de pelear con nadie, y mucho menos con alguien como tú o yo. Pero estaba vivo y coleando, su vitalidad parecía ser constantemente repuesta por alguna extraña estatua o construcción que enterré junto a él. Ken se cruzó de brazos y lentamente metió la mano en su manga, sacando un pequeño pergamino. Esta es toda la información que pude encontrar. No es mucha, y esa estatua sigue enterrada allí. Pensé en contactarte para que me ayudaras con la excavación. Quizás también busquemos y encontremos el cuerpo de Madara. Puedo confirmar con total certeza que está muerto esta vez. De todas formas, Ken colocó el pergamino sobre la mesa y lentamente se reclinó en su asiento, cruzando los brazos y finalmente permitiendo que los dos hombres frente a él hablaran. Eso es, mucho que asimilar. Fugaku también parecía bastante sorprendido por el giro de los acontecimientos. Escuchar sobre un supuesto ancestro del clan Uchiha, muerto hace mucho tiempo, que aún acechaba en las sombras con malas intenciones era ciertamente preocupante. Si Madara hubiera seguido adelante y de alguna manera hubiera puesto al mundo entero en su contra, por extensión también habría traído muchos problemas al clan Uchiha. Fugaku, así como Leaf, tuvieron mucha suerte de que Ken fuera el que encontrara a Madara. También tendré que investigar esto personalmente, podemos hablar de la excavación después. Revisaré algunos registros antiguos. Te contactaré pronto si encuentro algo. El Hokage suspiró y lentamente comenzó a revisar la información que Ken le había dado. En realidad no era mucho, pero al menos pudo deducir con cierta confianza que había hablado con el verdadero Madara. Los dejo a ambos para que reflexionen sobre esta información, tal vez puedan averiguar más que yo, nos mantendremos en contacto. Ken desapareció de la habitación y se dirigió a otro lugar para encargarse de otro alboroto. ¿Por qué Joe tiene que empezar a actuar así en un momento como este? Espero que les haya gustado el capítulo. Las travesuras de Joe en el próximo capítulo. Obtendremos un poco más de información sobre la princesa durante este arca y el siguiente. Chapter 156. Concern, Tantrum Spiral and Punishment. Narración en POV. Mifune tarareó levemente mientras caminaba por las calles de la Villa de la Hoja. Fue vigilado de cerca por los Anbu que trabajaban directamente bajo el Hokage, pero no lo restringieron de ninguna manera, estaban allí principalmente para asegurarse de que no se perdiera. Mifune no necesitaba protección de nada dentro de la hoja. Estaban en territorio aliado. El Hokage tampoco tenía motivos para desconfiar de él, pues el hierro ya había demostrado ser un gran aliado de la hoja. Pero en este momento, no corría ningún peligro real de perderse, se dirigía exactamente hacia los apartamentos donde descansaban los discípulos de la Hermandad Oscura. Su objetivo era específicamente ver a su nieta. Esta fue también una de las razones principales por las que aceptó representar a Lirón en esa reunión. Ya había escuchado que Joe había sido el único que había reprobado los exámenes de la Hermandad Oscura. Fue un marcado contraste con las demás aldeas. Un equipo de Uzumaki y de la hoja había suspendido, un equipo de la nube también fue descalificado y el equipo de samuráis se vio obligado a regresar y suspendió a mitad del examen, con sus muertes simuladas para el resto de los examinados. Claramente, la Hermandad Oscura había enviado a los reclutas más cualificados. Pero, en esencia, todos también habían enviado a sus jóvenes talentos a competir. Desde Jinchuriki hasta los poseedores de linajes especiales, el ganador no iba a ser determinado fácilmente, a pesar de que la calidad general de los participantes era mayor en el lado de la Hermandad Oscura. Pero para Mifune, ya estaba claro que los participantes del País de Hierro no iban a ganar. Rayos. Las posibilidades de que llegaran a la final eran ínfimas. Por desgracia, no había mucho que pudieran hacer. La Tierra de Hierro se construyó con trabajo duro y disciplina. Le llevó décadas de trabajo duro llegar al nivel actual. No tenía atajos. El talento influyó en todo, por supuesto. Sin embargo, el entrenamiento de los samuráis era fundamentalmente diferente al de los shinobi, y además comenzaba más tarde en la vida. Solo los hijos de familias nobles recibían a veces formación antes, pero carecían enormemente de experiencia.
La propia Yoe también fue entrenada desde una edad más temprana que la mayoría, pero su entrenamiento real técnicamente comenzó solo después de que se fue con Ken. Mifune estaba sumamente orgulloso de su progreso en tan poco tiempo. De hecho, esperaba verla competir también, pues sabía que era fuerte. Por desgracia, su impulsividad le había impedido aprobar el examen. Era de esperar. Lo que Mifune no esperaba al llegar al área de descanso de la Hermandad Oscura, era encontrarla teniendo una fuerte discusión con quienes asumió que eran sus compañeros de equipo. El único que reconozco a primera vista es el demonio de una pierna. Mifune ya conocía a algunos de los niños de la Hermandad Oscura, pero no sabía realmente todos sus nombres. Por supuesto, conocía a Tatsukio, ya que era el más poderoso entre los reclutas, e incluso ya se había hecho un nombre. Pero desconocía los nombres de ninguno de los otros 10, ni siquiera de los 5 mejores reclutas. Yoe no le hablaba mucho de sus nombres, así que no podía evitarlo. Les digo que mañana iré con ustedes. Gritó Yoe con todas sus fuerzas, mientras la ira hervía bajo su suave piel. No, no eres Yue, es solo un examen escrito, no puedes acompañarnos a especular. Tatsukio negó con la cabeza, con los brazos cruzados y una mirada algo triste. Te dije que no voy a ser espectador. El abuelo y el maestro están en la hoja ahora mismo. Seguro que me dejarán competir. Yoe parecía estar muy segura de sí misma, tan sumida en sus propios delirios que no pensó en mirar por encima del hombro para ver la mirada decepcionada de su abuelo. Supongo que ella siempre ha sido más bien mimada, incluso cuando empezó a querer asesinar gente, la dejamos hacer lo que quisiera e incluso le proporcionamos un tutor personal. No importaba cuánta disciplina intentara inculcarle Ken, ella siempre llegaba a su fase rebelde. Mifune negó con la cabeza en silencio, mostrando una expresión de decepción en su interior. También dirigió una mirada de disculpa a los Anbu que los observaban. Era normal que a los concursantes no les gustaran los resultados de una prueba, pero que se produjera una escena así era sencillamente vergonzoso. Bueno, su padre también fue así una vez. No, he oído que era aún peor, así que supongo que de tal palo tal astilla. El general decapitador aún encontraba algo de gracia en la situación mientras avanzaba. No pasó mucho tiempo antes de que los demás lo notaran, incluso Yoe se dio la vuelta y dibujó una amplia sonrisa en su rostro. Él les lanzó a los demás una mirada bastante arrogante y rápidamente adoptó su actitud más agradable. Abuelo. Corrió hacia el anciano y lo abrazó. Normalmente, Mifune se habría alegrado mucho, pero ya sabía que Yoe solo buscaba algo de él. Yoe, parece que discutieron antes, ¿qué pasó? Mifune no iba a andarse con rodeos, sino que les lanzó una mirada a los niños de la hermandad, casi disculpándose. De verdad se sentía responsable por el sentimiento de privilegio que tenía Yoe. No era como si estuviera dando saltos tratando de asegurarse de que su padre no la malcriara. Pero entre su propio entrenamiento y sus deberes como general y figura decorativa de todos los samuráis, no tenía mucho tiempo para asumir un papel paternal más cercano. Bueno, solo estábamos discutiendo porque no entendían que iba a competir de todas formas. O sea, ni tú ni el profesor permitirían que me echaran en la primera fase del examen. La princesita expresó su frustración casi al instante. Yue, en medio de toda su alegría al ver a su abuelo y sus delirios de que él arreglaría todo para ella como todos los adultos en su vida tendían a hacer, no pareció notar la mirada de leve decepción que él le dirigió. Mifune suspiró profundamente mientras miraba a los niños de la hermandad, todos parecían estar disgustados con el comportamiento de Yue. A ella siempre le gustaba repetir el mantra que Ken les había enseñado a todos, pero de todos, ella era la que lo rompía más. Yue, mírame. Mifune decidió no andarse con rodeos. Inmediatamente la sujetó con fuerza por los hombros. Él bajó la mirada y la observó a los ojos ligeramente confundidos y expectantes. Ya no participas en los exámenes Chunin. Fallaste, me decepcionaste a mí y a tu maestro. Pusiste a todo tu escuadrón en peligro y no fuiste más que una carga durante las partes más importantes del examen. Mifune sabía que era un poco tarde, pero decidió adoptar un enfoque más duro. Después de todo, Yue probablemente no estaba dispuesta a escuchar a los demás decirle la verdad, pero no intentaría engañar a su abuelo diciéndole que no había cometido errores importantes durante su examen, ¿verdad? Yue pareció bajar la mirada por un momento, reflexionando sobre algunos pensamientos antes de volver a levantar la cabeza, sus ojos brillando a la luz de la luna mientras le daba a Mifune una mirada que nunca pensó que vería en alguien a quien había apreciado tanto. No está bien. Abuelo, eres un inútil. Papá se enterará, y el maestro seguro que me ayudará.
Le apartó los brazos de Mifune de los hombros de un manotazo y retrocedió un paso, manteniendo la misma mirada maliciosa en su abuelo. Diablos, su mano incluso estaba alcanzando la hoja de aguja que descansaba en su cintura, aparentemente por instinto. Supongo que debería haber esperado eso, suspiró Mifune, esta vez luciendo genuinamente preocupado. No por su seguridad, por supuesto, sino por la de Yue. Ella siempre se comporta de manera agradable con nosotros, nunca nos dice lo que realmente piensa, tal vez realmente se está convirtiendo en una niña rencorosa, no había lugar en el mundo para una niña rencorosa. Si la dejaban libre, probablemente provocaría su propia muerte antes de lo previsto, el viejo general no pudo evitar sentirse decepcionado, pero esta vez no por su comportamiento, sino por sí mismo. Claro que no tuvo tiempo de disciplinarla, pero podría haber hablado con Yuichi. Podría haber hablado con Ken. Pero no lo hizo. Simplemente pensó que todo estaría bien. Probablemente Ken también estaba demasiado ocupado con otras cosas como para darse cuenta. Tenía 100 niños más que cuidar al final del día. Y también estaba aparentemente constantemente conspirando entre bastidores para lograr la paz mundial. El punto rojo era un hombre extremadamente ocupado, o más bien un adolescente. Quizás la enviamos a entrenar demasiado pronto, quizás deberíamos haber seguido enseñándole etiqueta, y habría salido bien, o habría sucedido como Ken sugirió, y sus deseos finalmente pudieron con ella. Hizo algo estúpido. Mifune estaba realmente en conflicto, sin saber qué hacer ni qué podría haber hecho para mejorar las cosas. Fue muchas cosas en su vida. Un gran guerrero, un samurái honorable, un hombre al que muchos admiraban, pero siempre fue un padre para su propio hijo. Se había convertido en una especie de abuelo sustituto para Yue, ya que a menudo se encontraba a su lado, pero no tenía ninguna experiencia con niños propios. Yue continuó mirándolo con esos ojos, y ese fue casi el mismo momento en que el maestro también llegó. Parecía casi como si hubiera salido de la sombra de Yue, con su rostro enmascarado ladeado y su largo cabello puntiagudo ondeando al viento. Los niños detrás de Yue lo notaron inmediatamente, sus miradas se iluminaron con asombro o reverencia. Movió una de sus manos y su capa se movió para revelar las prístinas placas de samurái de color rojo sangre que había debajo. El asesino ciego agarró de inmediato el hombro de Yue. Sus dedos se aferraron a sus músculos con fuerza. Yue inmediatamente hizo una mueca y se vio obligada a arrodillarse, levantando la mano y agarrando la muñeca inamovible de Ken. Mifune se obligó a mirar hacia otro lado, no queriendo ver el rostro ligeramente dolorido de su amada nieta. Yue, ¿a qué te refieres con esta rabieta? La voz de Ken era fría, implacable. No tenía el tono cariñoso de Mifune, maestro. Todo fue un malentendido. No quiero oír más mentiras tuyas. Ken la interrumpió de inmediato, sabiendo que probablemente buscaba proclamar su inocencia y que, de alguna manera, no merecía reprobar su primer examen. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes que si otros no hubieran limpiado por ti, habrías muerto o habrías hecho que mataran a alguien en tu lugar? Cuando la seguridad de los niños dentro de la hermandad estaba en juego, Ken no era tan amigable con aquellos que la ponían en riesgo. Eso no es, solo era un examen. Nadie habría muerto. Pero no sabías que era un examen en ese momento. Simplemente demostraste tu incompetencia en una situación de vida o muerte, incluso si la situación resultó ser una simulación. Pues se quedó sin palabras, ni siquiera podía intentar arremeter contra su maestro. Y, por cierto, él la obligaba a arrodillarse. Era evidente que ninguna palabra dulce ni mentiras dulces le facilitarían las cosas. Lo había hecho, había enfadado muchísimo a su profesor. Y como se había enfadado con su abuelo, él tampoco interfería. Ken frunció el ceño bajo su máscara al sentir las emociones de la princesita arremolinándose. Podía percibir muchas dentro de ella, pero no podía sentir vergüenza ni arrepentimiento. A partir de ahora ya no podrás ir a ninguna misión. Cuando regresemos a la hermandad, estarás confinado en tu habitación, ya no podrás entrenar y, a partir de ahora, solo podrás leer y escribir. Ken negó con la cabeza y decidió golpear a Yue justo donde más le dolía. Las misiones siempre eran una válvula de escape para ella, una forma de mostrar su arte. Maestro. Es demasiado. Replicó la princesa de inmediato, con los ojos llorosos cuando Ken la soltó y ella se giró para mirarlo. Si te comportas como un niño, serás castigado como tal también. Leerás libros sobre cómo comportarse en sociedad y escribirás todo lo que hayas aprendido. Le pediré a Toso que revise periódicamente tu progreso. Pero, ¿cuánto tiempo tengo que hacer eso? Preguntó Yue, con un tono bastante drástico. No se atrevía a mostrarse rencorosa ni enfadada con su maestra.
A diferencia de Mifune, si le enseñaba los colmillos a Ken, él se los arrancaría sin más. Después de todo, él fue quien le dio los colmillos, hasta que esté satisfecho con tu comportamiento. Y no podrás visitar a tu padre ni a Mifune durante este periodo. Ken señaló las habitaciones del apartamento que tenía detrás. Ahora vuelve a la cama. Ni siquiera le dio oportunidad de responder. De todas formas, no le habría importado escuchar su opinión sobre el castigo. Necesitaba adoptar una postura más dura respecto a su comportamiento, ya que este se había salido de control. Bue pareció llorar aún más, antes de sacudir la cabeza y correr a su habitación mientras lloraba. Ken suspiró tan pronto como ella se fue, y Mifune también miró su apartamento cuando la puerta se cerró detrás de ella. Siento que hayan tenido que soportar a esos niños, puede que haya subestimado lo difícil que sería criar a un niño nacido en la nobleza. Ken se dirigió entonces a los demás niños, quienes parecieron no culparlo en absoluto. No, está bien, padre, más bien, estoy un poco preocupado por ella. Tatsukio suspiró mientras miraba a los demás, quienes parecían compartir su sentimiento. Más que preocuparme por ella, me preocupa que se vea obligada a hacer alguna estupidez. Morita era de los pocos que veía la situación de otra manera. Ken giró la cabeza hacia él y asintió. Muy bien, puedes seguir adelante y vigilarla. Ken pareció comprender perfectamente las preocupaciones de Morita y les dirigió a todos una última mirada antes de darse la vuelta e irse. Vamos a por Ramen Mifune. Ken se acercó al general mientras los demás niños volvían a sus habitaciones. Le dio una palmadita al hombre mayor en el hombro, pero se detuvo al sentir la ligera depresión que crecía en el interior de Mifune. Después de todo, que su nieta casi le apuntara con un arma no era una experiencia agradable. O mejor dicho, vamos a tomar algo. El asesino ciego cambió de inmediato el destino y arrastró al samurái. Esta va a ser una noche más larga de lo que había previsto, espero que les haya gustado el capítulo y la pelea. Fue divertido escribirlo, aunque ya estoy cansado, así que me voy a dormir. Chapter 157. Drinking, Trouble and Reputation. Narración en POV. Mifune dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba el fondo de la botella de sake que tenía delante. Su mente daba vueltas mientras asimilaba la situación anterior. Intentó comprender lo que Yoe podría haber estado pensando o sintiendo. Y durante todo ese tiempo, Ken estuvo a su lado, sin máscara y con una bebida en la mano. ¿Sabes? Rara vez te veo tan relajado, comentó Mifune, con las mejillas ligeramente rojas por el exceso de bebida. Rara vez tengo la oportunidad de tener un momento de descanso como este. Ciertamente no bebo a menudo, o casi nunca. Ken negó con la cabeza mientras rozaba lentamente las esquinas de su vaso con la uña. Mifune realmente no se detuvo a pensar que esencialmente estaba bebiendo alcohol con un menor, y el dueño de la taberna que los estaba atendiendo ciertamente no iba a rechazar el pedido de Ken a pesar de aparentemente saber quién era. La noche estaba bastante tranquila en la taberna gracias a la presencia de Ken y Mifune. Nadie se atrevió a armar un escándalo. El general decapitador y el punto rojo estaban reunidos en el mismo lugar. Cuando entraron, toda la taberna se quedó en silencio. Ken llevaba su máscara y Mifune no ocultaba su rostro de ninguna manera. Ambos eran reconocibles, especialmente porque mucha gente sabía que los exámenes Chunin se estaban llevando a cabo en Konoha y los líderes de la Alianza de las Tres Esquinas estaban presentes. Incluso uno de los dos líderes habría bastado para hacer que cualquier alborotador de poca monta se meara en los pantalones. Así que nadie quería realmente llamar la atención de los dos. Afortunadamente para ellos, ni Ken ni Mifune miraban a la gente que los rodeaba. Aunque Ken no podía mirar a nadie. Ken, a pesar de tu juventud, parece que tienes mucha más experiencia que yo criando hijos, ¿qué opinas? ¿Qué le estará pasando por la cabeza? Mifune golpeó la palma de la mano sobre la mesa que tenía frente a él, lo que provocó que el camarero le trajera otra botella de sake, que procedió a verter en su vaso de porcelana vacío. Seguro que ya has pensado en esto, un privilegio propio de una princesa extremadamente joven y mimada. Pero es solo producto de su crianza. En retrospectiva, podría haberme esforzado más para corregir esos comportamientos durante sus primeros años. Ken suspiró y dio otro sorbo a su pequeña taza. Reconoció que era en parte responsable de cómo había resultado ella. Y al menos intentaría corregirla con alguna medida punitiva. Por supuesto, esperaba mucho rechazo ya que ella estaba en la edad en que ser rebelde era popular entre los niños que experimentaban la pubertad. Pero Ken estaba seguro de que podría lidiar con cualquier rabieta que ella pudiera lanzarle. Después de todo, él esperaba que algún día se convirtiera en espadachín. Por eso le permitió conservar la Nuibari, la aguja de coser.
Pero tal y como estaban las cosas, Morita y Tatsukio se estaban convirtiendo en espadas afiladas mucho antes que ella. Curiosamente, a pesar de no haber recibido mucho entrenamiento individual de Ken, Morita había logrado superar a Yoe por un margen considerable. La diferencia entre el segundo y el tercer rango dentro de los numerados era monumental debido a la falta de ojos de Ken. Esto demostró lo descuidada que era Yoe en el entrenamiento. Era infinitamente más talentosa que Mortia, pero no podía sacarle ni la más mínima ventaja al luchar contra él, ni siquiera con los Nuibari. Era diligente y trabajadora en comparación con otros, pero a la hora de la verdad, no se esforzaba lo suficiente para destacar. Sus talentos naturales la elevaban. No, de todas formas, no tiene sentido echar culpas a nadie. Es bueno que estés dispuesta a asumir la responsabilidad, pero al final, su crianza es solo nuestra. Yuichi y yo la consentimos demasiado. Mifune se mordió ligeramente los labios mientras hablaba, probablemente recuperando la serenidad con un ligero toque de dolor. Uno de los muchos métodos que un hombre como él podía permitirse para beber. Un hombre de su estatura no podía darse el lujo de convertirse en un borracho, para no avergonzar a toda la Tierra de Hierro. Sin embargo, Ken no tenía esas reservas. De todas formas, no tenía por qué temer avergonzar a la Hermandad Oscura. Pero tampoco tenía que preocuparse demasiado por emborracharse. Su regeneración no ayudó con su resistencia, pero su cerebro apenas se vio afectado por el alcohol que bebió. Bebía botella tras botella, apilándolas en la barra frente a él. Cada vez que se mareaba, aunque fuera un poco, se recuperaba. Yo me encargaré de ella, dudo que vuelva a portarse mal aquí. El asesino ciego bostezó. Curiosamente, beber parecía recordarle que, técnicamente, seguía siendo humano. De repente, sintió ganas de dormir un rato. Casi como si fuera contagioso, Mifune también bostezó. Bueno, te confiaré esto. De todas formas, no creo poder enfrentarla por ahora, iré a dormir un poco. Mifune negó con la cabeza y se levantó lentamente. Metió la mano en su ropa y sacó una bolsa mediana. La agitó ligeramente, dejando claro que contenía arroyo. Esta vez es mi turno. El general asintió hacia el dueño de la taberna y se dio la vuelta para irse. Compraré el siguiente entonces. Que descanses. Ken rió levemente mientras le dedicaba una última sonrisa al samurái que se marchaba. Ken suspiró cuando el general salió del bar. Se giró en su taburete y se preguntó si debía seguir bebiendo solo un rato. El zumbido momentáneo en su mente le dijo que era una buena idea, pero al mismo tiempo, también sintió que era una pérdida de tiempo. Mientras él estaba sentado y contemplaba todo eso, un grupo bastante ruidoso parecía estar proclamando en voz alta sus hazañas mientras abrían de una patada la puerta del bar. «¡Oye, cuidado!». El dueño de la taberna no estaba muy contento con la nueva marca de zapato en su puerta de madera, pero a los hombres que habían entrado no les importó demasiado. Jaja. No puedo creer que la misión fuera tan fácil. Dios, cómo me encantan los momentos de paz. Era solo un grupo de jóvenes shinobi adultos estancados en el nivel genin por ahora, y estaban liderados por un chunin, que era incluso mayor que ellos. Lo sé, ¿verdad? Cazar unos perros miserables es mucho más fácil que ir a la guerra. Ken se dio cuenta de que no eran especialmente hábiles solo por su constitución. Era evidente que no les entusiasmaba mucho entrenar, sus manos carecían de callos y tampoco estaban especialmente llenos de chakra. Los perros a los que se referían probablemente también eran animales reales, no humanos. Ken podía oler la sangre de algunos lobos en ellos. Con una inclinación apenas perceptible de su cabeza, Ken hizo una señal al dueño de la taberna y al ambú que lo seguía, transmitiendo sutilmente su desinterés en las payasadas de los recién llegados. El dueño de la taberna, captando la señal, rápidamente trajo a Ken otra botella de sake, priorizando su comodidad antes que lidiar con el ruidoso grupo. Después de todo, asegurarse de que nada provocara la ira de Red Dot era mucho más importante que atender a algunos alborotadores. Gracias, murmuró Ken mientras tomaba lentamente la siguiente botella y la agarraba sin apretar. Oye, jefe. Nosotros también queremos licor. Tráenos algunas botellas. El chunin que lideraba el equipo habló de inmediato, sentándose a solo una silla de Ken. Sus compañeros se sentaron al otro lado. No nos queda más, mañana repondré, mientras tanto puedo conseguirte hidromiel. El tabernero se acercó lentamente al mostrador frente a Ken y empezó a recoger las botellas apiladas. Va. ¿Quién quiere ese pis de caballo? Uno de los genin se burló al notar también al hombre que estaba a su lado, además del montón de botellas frente a él, y la última botella en su mano. El chunin inmediatamente volvió su mirada hacia eso también, y de inmediato analizó a Ken lo mejor que pudo con su limitada habilidad.
Sin su máscara, nadie podría vincular a Ken con el punto rojo. Nunca hubo una descripción precisa de su rostro, al igual que su altura parecía variar según el país que la reportaba. Ken era un hombre extrañamente público, pero también extrañamente misterioso. Y su fuerza no era algo que un Chunin pudiera superar, así que el líder del equipo tenía pocas posibilidades. Para él, Ken solo parecía un viajero espeluznante con un abrigo largo y placas rojas de samurái debajo. Y bueno, tenía ganas de presumir un rato con sus compañeros. Así que se puso de pie, mirando a Ken con una sonrisa pícara. Parece que queda una última botella. Se burló el Chunin mientras se acercaba a Ken. El dueño de la taberna se congeló inmediatamente al notar eso, y antes de que alguien pudiera parpadear, el Chunin tenía 3 espadas apuntándolo. El hombre adulto quedó suspendido en el lugar, toda la sangre y la emoción desaparecieron de su figura mientras ahora se enfrentaba a 3 Anbu que amenazaban silenciosamente su vida. «Kuke», murmuró uno de los genin detrás de él antes de quedarse dormido, junto con el resto de su escuadrón, mientras uno de los Anbu hacía una señal con la mano muy simple y los colocaba bajo un genjutsu. «Vamos, vamos. No hace falta ir tan lejos». Ken rió levemente mientras agitaba la botella llena de sake en su mano. Seguro que estaban demasiado emocionados por terminar su misión, no iba a enojarme por eso, aunque tu intervención fue un buen gesto. Ken apareció detrás de los 2 Anbu más cercanos y los rodeó con los brazos, sobresaltándolos un poco. El comportamiento tranquilo del asesino ciego coincidía con el poder por el que era tan infame. Su mera presencia imponía respeto y miedo por igual. Los Anbu presentes solo pudieron tragar saliva, sintiéndose completamente indefensos ante Ken. Su tarea era protegerlo, pero en realidad se trataba más de asegurarse de que nadie hiciera ninguna estupidez. El grupo que había llegado los había tomado por sorpresa, pero lo que les sorprendió aún más fue lo relajado que estaba Ken al respecto. Pero no se les podía culpar. El nombre de Ken había sido tan demonizado y denigrado que la mayoría de la gente olvidaba que solía hacer fogatas y cenar con desconocidos durante sus misiones. Por lo tanto, su actitud relajada tomó por sorpresa a todos los que lo conocían. Pero eso no debilitó el ambiente a su alrededor. Mientras los Anbu todavía estaban congelados, Ken giró su cabeza hacia el aterrorizado Chunin y le dio una amplia sonrisa mostrando sus dientes, su flequillo se movió y reveló su rostro lleno de cicatrices debajo. Podrías haberlo pedido amablemente. Pero aquí tienes. Ken dejó la botella de sake en el mostrador y lentamente metió la mano en su bolsillo, sacó su máscara y se la puso. En ese instante, el Chunin tragó saliva y sus ojos casi se le salieron de las órbitas. En un instante, todo el temblor cesó y se convirtió en una estatua. Petrificado por completo. Ni siquiera se atrevió a girar la cabeza y mirar hacia la espalda de Ken al salir de la taberna. Un silbido resonó en la tranquila taberna cuando el líder de la Hermandad Oscura abandonó el local sin hacer ningún ruido. Los Anbu siguieron el mismo ejemplo, sin molestarse en interactuar más con el Chunin y su equipo, aunque seguramente iban a informar la situación al Hokage. Pero en ese momento, al Chunin realmente ya no le importaba, simplemente estaba feliz de estar vivo. Espero que les haya gustado el capítulo. Fue bastante divertido escribirlo honestamente, tuve un poco de inspiración hoy y todo eso. De cualquier modo, que tengas un buen día/noche. Chapter 158. Exams, Impressions and Tournament. Narración en POV. El examen escrito fue un asunto bastante trivial para los niños que ya habían pasado por la extenuante primera fase de los exámenes Chunin. Tampoco pretendía ser un examen eliminatorio, ya que los conocimientos individuales podían aprenderse y desarrollarse con el tiempo. Solo necesitaban una comprensión básica del mundo shinobi para aprobarlo. Sin embargo, obtener la máxima puntuación fue otra cosa completamente distinta. Durante todo el mandato de shinobi y asesinos que asistieron ese año, solo 2 de ellos lograron obtener la máxima calificación. Uno de ellos era Morita, y el otro era Yuji Tonii, el joven Jinchuriki de 2 colas de la nube. Ni era una joven bastante tranquila y melancólica. Aún no tenía 11 años y ya participaba en los exámenes Chunin. Además, era claramente más fuerte que todos los demás participantes de la nube. No era que fueran débiles, la mayoría parecía haber alcanzado ya el nivel de un Chunin. Pero la competencia de ese año era demasiado difícil para la gente común. Momo y Yume, al igual que Akio, tampoco estaban tan lejos de conseguir la puntuación máxima. Habían encontrado la manera de copiarse mutuamente, lo cual no iba contra las reglas, siempre y cuando no los descubrieran. Tatsukio no se molestó en copiar, así que se quedó aún más atrás. Bull tampoco era muy bueno en los exámenes escritos, aunque fueran principalmente de opción múltiple.
Kusina tampoco fue la mejor en los exámenes escritos, aunque no obtuvo una puntuación tan mala. Todos los miembros Uchiha que estaban presentes parecían haber fallecido, probablemente usando algunos contactos especiales para ocultar su Sharingan y copiar más fácilmente. Los genin Uzumaki presentes tampoco lo estaban haciendo tan mal, no tenían ningún método especial para copiar, al menos ninguno que no hubiera sido notado por el Anbu que los presidía. Así que simplemente tomaron los exámenes normalmente, bueno, la mayoría lo hizo. Uzumaki Takehiko, el joven usuario de la cadena de sellado de adamantita, no se molestó en escribir mucho además de responder las preguntas más básicas. El resto lo completó al azar o lo ignoró. Pasó la mayor parte de la prueba durmiendo, para disgusto de su equipo. Sin embargo, nadie lo reprendió porque no había reglas que prohibieran descansar durante el examen. De todas formas, el examen solo duró 1 hora, así que no es que hubiera descansado mucho. Luego se calificaron los exámenes y se hizo la lista de los participantes del torneo. De hecho, los primeros combates preliminares se decidieron casi instantáneamente. Tatsukio se enfrentó a alguien llamado Matsumura Shigeru, un genin de la nube. Parecía un poco injusto, pero las preliminares fueron seleccionadas al azar. Esta fue también una de las razones por las que Morita terminó enfrentándose a Bull. Momo y Yume también estaban atrapados uno frente al otro. Kusina estaba luchando contra uno de sus hermanos del clan Uzumaki. Yuji Toni también luchaba contra alguien del país del hierro, un joven llamado Raiden. Se decía que era el recluta más fuerte del país del hierro. Akio, el asesino con hoz de la hermandad, también terminó con nadie menos que Takehiko, por lo que seguramente sería una batalla difícil. El resto del enfrentamiento no fue tan emocionante. Naomi ni siquiera se presentó al examen escrito y fue descalificada. Después de todo, ella era la pequeña sombra de Yue. Había decidido suspender el examen como protesta, ya que era prácticamente la única dentro de la hermandad oscura que sentía que Yue había sido agraviada. Por supuesto, su protesta fue ignorada, y algunos de sus hermanos criticaron su estupidez. Pero al menos aprovechó la oportunidad para acercarse a la princesita consentida a la que idolatraba. Solo el tiempo diría si sus esfuerzos valdrían la pena. Sin embargo, por ahora, su protesta no logró que Ken reconsiderara la descalificación de Yue. Después de que las pruebas fueron calificadas rápidamente con la ayuda de los clones de sombra, los participantes fueron dirigidos hacia una gran arena subterránea donde se llevarían a cabo las preliminares. Solo las finales y semifinales iban a ser un escaparate para civiles y nobles. Claro que, este año, no hubo muchos representantes nobles presentes debido a la posición actual de la Alianza de las Tres Esquinas a nivel mundial. Ken, Yoriko, Hiruzen y Mifune estaban todos presentes en esa área subterránea, todos sentados a un lado en las sillas más cómodas que el Hokage pudo encontrar. El Raikage no estaba presente en ese momento ya que tenía algunos asuntos urgentes que atender y tuvo que regresar a la nube. Probablemente llegaría a tiempo para las semifinales. Por ahora, Jonin supervisaba al equipo de la nube. El Hokage procedió a dar un pequeño discurso para los asistentes, uno que Ken ignoró rápidamente. Más bien, observó a todos los participantes con cierto interés. A Kusina le pareció notarlo sentado a un lado con su padre, parecía emocionada de verlos a ambos. Yoriko pareció sonreír radiante al verla. Su mirada cautelosa se volvió cálida de inmediato. Su habitual actitud de gobernante frío y calculador pareció desmoronarse frente a su hija. Por supuesto, Yuji Toni también notó a los líderes frente a ellos. Su mirada se dirigió de inmediato al asesino enmascarado que descansaba tranquilamente en una gran silla. Así que ese es el punto rojo, ¿eh? No pudo evitar sentirse un poco incómoda. Para un hombre del que se decía que era tan melancólico y siniestro, parecía bastante común en persona. Pero ese sentimiento ordinario hizo que Nii sintiera algo de miedo. Todos los demás líderes presentes parecían exudar poder y presión acordes con sus títulos, todos ellos excepto Ken. El asesino ciego era considerado el más fuerte de ellos, pero su presencia parecía fugaz. Si Nii le quitaba la vista de encima, probablemente ni siquiera se daría cuenta de que seguía entre ellos. Diablos, incluso cuando la joven miraba a Ken con los ojos abiertos, todavía sentía como si él pudiera desaparecer en cualquier momento. Muchos solían olvidar que, al fin y al cabo, Ken era más un asesino que un luchador. Puede que, según se dice, masacrar a ejércitos de shinobi y partiera en dos una bestia con cola y una montaña. Pero en el fondo, seguía siendo un asesino. Cuanto más sentía Yujito esa presencia ordinaria, más siniestra le parecía. Por supuesto, la bestia de cola sellada dentro de ella parecía estar completamente de acuerdo con ella.
Que las apariencias no te engañen, jovencita, ese hombre es de lo más inusual. Menos mal que el Raikage tuvo la previsión de hacerse amigo de él desde el principio. Matatabi, la bestia felina de 2 colas dentro de Nii, estaba bastante nerviosa por la existencia general de Ken. Sus sentidos como bestia con cola eran tan poderosos como los de todos sus hermanos. Incluso entonces, tenía dificultades para percibir a Ken. La energía de la naturaleza convergía a su alrededor y a través de él de tal manera que lo hacía sentir como si fuera parte del entorno. Pensar que un ser humano como este nacería alguna vez, al igual que la mayoría de sus otros hermanos, Matatabi había olvidado un poco los miedos de Agoromo y no se dio cuenta de lo que realmente era Ken. Sin embargo, Kurama sabía exactamente lo que era Ken ahora, y estaba aún más lleno de ira ya que no podía actuar e intentar matar al monstruo sin cola frente a él. Kusina tragó saliva y se agarró el estómago mientras la bestia con aspecto de zorro se abalanzaba sobre su sello. Pero no iba a escapar. Si hubiera sido tan fácil, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. El Hokage finalmente terminó su discurso, alentando a la próxima generación a hacer lo mejor que pudiera y haciéndoles saber que estaban destinados a heredar la voluntad del fuego o algo así. Ken solo escuchaba a medias, curioso por todo el asunto de la voluntad de fuego. Pero no captó mucho contexto de las palabras del Hokage. Y las luchas continuaron después. Todos los participantes y sus acompañantes Jonin se pararon en una plataforma a un lado de la arena, y los líderes permanecieron sentados en el mismo lugar. La primera pelea fue la de Tatsukio. El asesino con una sola pierna saltó a la arena y se quedó allí, esperando a su oponente. Matsumura Shigeru no lo hizo esperar demasiado. El joven saltó y de inmediato sacó un arma inesperada. Una gran varilla metálica. He oído hablar mucho de ti, demonio de una pierna, no puedo permitirme ser indulgente contigo, murmuró Matsumura mientras todo su cuerpo se tensaba. El joven genin de la nube era un adolescente bastante alto y corpulento. Sin duda, superior a otros de su edad. Tenía el cabello rubio y la piel ligeramente bronceada, un rasgo común entre sus camaradas. Ken inclinó ligeramente la cabeza al sentir al joven. No es tan malo, el asesino sintió que el portador de la vara metálica era un niño que se tomaba en serio su entrenamiento. Sus manos callosas y su postura firme hablaban por sí solas. Mifune parecía tener una opinión similar a la de Ken. Parece que el Jinchuriki no fue el único participante notable de la nube. El general no pudo evitar sonreír al ver al joven enérgico preparándose para la batalla. Pero esa sonrisa desapareció con la misma rapidez. Es una pena que le haya tocado un partido tan desafortunado, tan pronto como el árbitro gritó vamos. Matsumura se lanzó hacia adelante, empujando su vara metálica hacia adelante mientras chispeaba con relámpagos. Tatsukio parpadeó un par de veces bajo su máscara, un poco sorprendido por la velocidad de su oponente. Pero no era nada comparado con la suya. Tatsukio inmediatamente se convirtió en un borrón, mientras la punta de la vara de Matsumura apenas arañó la imagen residual del asesino antes de que se desvaneciera. En un instante, el genin de la nube se dio la vuelta y dio un gran golpe con su vara, con el objetivo de cerrar cualquier abertura que pudiera haber dejado detrás de él. Esto obligó a Tatsukio a retroceder un segundo, lo que aparentemente le dio a Matsumura una pequeña oportunidad. Las manos del genin se movieron antinaturalmente rápido mientras apuntaba su palma hacia el asesino. Lanzamiento relámpago. Pantera. En un instante, una construcción con forma de pantera salió de la palma del genin, su velocidad superó ampliamente la de cualquier genin normal o incluso la de un chunin. Desafortunadamente para Matsumura, no estaba exactamente frente a un chunin normal. Aunque técnicamente todavía estaba en el aire, Tatsuki pareció mover su pierna de una manera extraña, encontrando su punto de apoyo en el aire mientras se convertía en un borrón una vez más, esquivando el jutsu y corriendo hacia Matsumura. El genin de la nube intentó moverse con rapidez, lanzando el pararrayos hacia adelante e intentando atravesar a Tatsukio. Pero su pararrayos solo atravesó otra imagen residual. Sin resentimientos el genin de la nube ni siquiera pudo reaccionar antes de sentir una palma en su abdomen. Liberación de viento. Palma tormentosa. En un instante, Matsumura se sintió impulsado hacia atrás, mientras un tornado emergía de la palma de Tatsukio y lo lanzaba hacia una de las paredes de la arena. El tornado no duró mucho, el jutsu en sí se utilizó principalmente para derribar a un oponente. Pero fue tan poderoso que aplastó a Matsumura contra la pared de la arena, dejándolo inconsciente casi instantáneamente. Ganador. Número 1 de la Hermandad Oscura.
Fue un buen momento para mencionar que la mayoría de los presentes desconocían los nombres de los participantes de la Hermandad Oscura. Los numerados fueron llamados por sus números, aunque a Tatsuki aún se le reconocía por su apodo. Ken suspiró al ver con qué facilidad fue derrotado el genin de la nube. Ese era el resultado esperado. Es bueno que Tatsuki le haya dado tiempo para lucirse. Sin duda demostró una habilidad que supera su rango. Seguirle el ritmo, ni siquiera un instante, es algo que un genin no puede hacer. Ken hizo nota mental para recordar al joven genin de la nube y llevarlo al Raikage eventualmente, ya que hubiera sido una pena dejar que sus esfuerzos pasaran desapercibidos. La arena fue limpiada rápidamente, aunque aún no había sufrido muchos daños. La siguiente pelea iba a ser un poco más competitiva, sin embargo, Morita. El número 2 de la Hermandad Oscura entró en la arena. La joven asesina rubia se enfrentó nada menos que a la imponente montaña de músculos que era Bulla, el número 4 de la Hermandad. Aunque la distancia entre el número 2 y el número 4 era grande, Bulla aún tenía muchos trucos bajo la manga y la pelea no iba a ser tan unilateral. También había un factor muy importante. Ken los estaba observando. Y esto solo significaba una cosa. Lo siento, número 4, pero voy a darlo todo, pronunció Morita mientras desenvainaba su espada. No lo cambiaría por nada, número 2. Dijo Bulla, flexionando los músculos mientras las venas se le hinchaban en las manos al sujetar su gran maza. Segundo partido, ya. Espero que les haya gustado el capítulo. Todo este arca está llena de escenas de lucha para que yo también escriba. Me gusta, para ser sincero, pero todavía intento no alargar demasiado los capítulos, manteniendo la regla 1:5 anterior tanto como puedo. Básicamente, no quiero volver a bajar la velocidad de mis subidas. En fin, me voy a dormir, mañana tengo trabajo.